Del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta el lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles porque en este momento vamos a platicar de la creatividad que ha llevado a los empresarios a crear nuevas empresas que tienen que ver con la generación de empleo. Que se trata de ser cazadores de talentos, pero en este caso talentos de entre los grupos vulnerables, ancianos, madres solteras, personas con discapacidad, personas con alguna enfermedad mental pero que son funcionales, que están controlados, tomando medicamentos, en fin. Nos va a hablar de este tema Brenda Becerril Islas. Ella es directora de Servicios Sociales y de Salud del grupo EULEN, precisamente la empresa de la que les estoy hablando como novedosa en México y en otras partes del mundo. Ella nos va a platicar cómo surge la idea de abrir empresas cazadoras de talentos entre los grupos vulnerables, especialmente en América Latina. ¿Cómo estás, Brenda? Buenos días. Buenos días, Tere. Muchas gracias por invitarnos. Pues nos llena de esperanza haberte descubierto a través de la Alianza de Personas con Discapacidad, Grupo Al Día, personas del Grupo Vida Independiente, que han conseguido trabajo gracias a las vinculaciones que ustedes han logrado para con ellos. Sí, es correcto. Platícanos, por favor, ¿de dónde surge la idea primero de abrir una empresa cazadora de talentos entre los grupos vulnerables? Gracias, Tere. Pues mira, la misión de Grupo EULEN internacionalmente desde hace más de 35 años ha sido siempre el tema de la inclusión laboral. De hecho, que sepa tu público que Grupo EULEN contrata personas con discapacidad y grupos vulnerables desde hace ya muchos años, ya te digo, entre 20 y 35 años, de forma internacional, porque es misión como una idea de personal, de convicción, que debemos tener todos los seres humanos, pero que aparte todos los empleados de EULEN debemos de seguir con especial principio e interés. ¿Y por qué tardamos tanto en México en conocerlos? Mira, en México ya tenemos bastante tiempo, más de 10 años trabajando específicamente con los servicios sociales y de salud. Empezamos en el 2007. Pero definitivamente, Tere, bueno, pues es un trabajo arduo que todavía está en camino para poder ayudar a las empresas, instituciones gubernamentales a cambiar esa mentalidad para poder llegar a la inclusión laboral. ¿Por qué tenemos esta idea? Pues la pirámide poblacional está cambiando, las necesidades de nuestro país y de América Latina en sí están cambiando, cada vez somos un país más envejecido, con un modelo de familia que ha mutado, ya no es la mayoría el núcleo familiar de padre, madre, hijos, ya hay muchos núcleos de madres solteras, en donde cada vez la inclusión laboral de esos grupos vulnerables, madres solteras, gente con discapacidad, adultos mayores, personas con algún tipo de limitación que puede ser enfermedades crónico-degenerativas, o algún tipo de artritis reumatoide, lupus, gente con SIDA, pues evidentemente incrementan. ¿Qué tenemos que hacer? Cambiar la mentalidad para poder también ayudar a tener un país económicamente activo, con muchas más oportunidades y que tampoco se encarezcan los servicios de salud pública porque tendríamos gente trabajando. ¿Qué sucedería si no tuviéramos esa visión de servicio y de dar empleo? Pues que se encarecerían los costos de salud pública, disminuirían las oportunidades de servicio, pero además también podrían empobrecer una familia. ¿Por qué? Porque si tienes únicamente población económicamente activa, parados, que nos llaman las personas con discapacidad, y el resto lo excluyes, pues obviamente no puedes ser ni como país productivo ni como familia, puedes realmente tener los ingresos que necesitas para salir adelante. Entonces, la idea del negocio es oportunidades para todos. ¿Por qué? Porque nos corresponde, primero como sociedad y segundo como misión de empresa. Claro, para empezar, todo mundo tiene derecho a trabajar, todo el mundo. Es un derecho humano. Y por otro lado, esto baja los costos. El gasto social es muy fuerte cuando no hay gasto empresarial para procurar el empleo incluyente para todos, ¿no? Es absoluto. Necesario. Ahora, en México, ¿cuándo empezaron? Porque la primera experiencia que conozco de EULEN con grupos vulnerables es con la Alianza de Personas con Discapacidad. Así es. Mira, nosotros tenemos aproximadamente ya 3 años
incluyendo personas con discapacidad y grupos vulnerables, específicamente madres solteras. Nosotros nos dedicamos a los servicios generales y servicios especializados. Como servicios generales, pues tal vez nos ubicas como limpieza, seguridad, algún otro servicio, en donde el grueso de nuestra población femenina, obvio, es madre soltera, por ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros llevamos ya un tiempo importante en la inclusión, ayudando a ese nuevo modelo de familia a poder ser pilares de una economía familiar en donde sacan adelante a sus hijos. Y en el tema de la discapacidad, pues igual ayudándonos evidentemente en tareas compartidas con FADI, Vida Independiente, el CECART, que es un centro del IMSS, en donde le dan oportunidad también a la formación de oficios a las personas, que además nosotros reforzamos con otro tipo de cursos muy enfocados a las actividades que hacen en las organizaciones en donde les empleamos a través del outsourcing o vía nuestros, y obviamente van teniendo mayor valor curricular. Eso te iba a preguntar, si las madres solteras, que es preciso que hagan presencia en su casa. Es impresionante la cantidad de problemas sociales que se generan con la ausencia de la mamá en casa, cuando los niños regresan de la escuela y no hay quien los atienda, quien los acompañe, quien les aconseje, quien les escuche, quien los anime, quien los motive, quien cuide lo que ven y no ven en la televisión, en fin. Y vemos el callejerismo, la farmacodependencia, el alcoholismo, las violaciones sexuales en casos difíciles, horribles, en poblaciones muy conflictivas donde la mayoría son mujeres solas con hijos. Entonces, el tipo de empleo que estás procurando para las madres solteras va pensando en ese contexto y va buscando para ellas horarios flexibles, trabajos flexibles que les permitan hacer presencia en el hogar. Sí, Tere, absolutamente. Qué bueno que mencionas eso, porque aparte de los horarios flexibles, te hablaré de otra oportunidad que también les damos como valor agregado en la inclusión laboral a las madres solteras, justamente para evitar todas esas tendencias negativas que pudieran darse con los hijos. Comienzo un poquito en orden. En el tema de los horarios, evidentemente entendemos que las jornadas laborales deben ser acordes, pues para una mujer sola que necesita llegar a casa, hacer convivencia familiar y a educar. La mayoría de los horarios están pensados en o muy temprano o por la noche. ¿Para qué? Para que evidentemente, imagínate un horario de 7 a 3 de la tarde, pues ya llegas, recoges a tu nene, comes con él, haces tarea y tienes estancia en casa. Y en la noche pues ya pasaste el resto del día, ya tuviste la oportunidad antes de que el nene se fuera a la cama, pues atenderle, a educarle. Se van a trabajar en la noche, hay horarios de ese tipo también, que podrían ser a razón de 11 de la noche a 7 de la mañana, y nuevamente ya vuelves por la mañana pues a hacer, llevar al niño a la escuela y poder llegar a ese tipo de convivencias en la parte del horario. Pero además, les otorgamos como valor agregado a estos grupos vulnerables un servicio de asistencia a distancia, en donde les podemos dar asistencia psicológica tanto a la madre trabajadora vía outsourcing o vía nuestra, como al hijo. Entonces, ¿qué sucede? Que si la persona, la mamá, necesita un tipo de guía o de soporte adicional a su hijo, lo puede hacer vía distancia solamente pulsándonos un botón. Ahí nosotros tenemos un grupo de psicólogos que le puede orientar. Pero también imagínate que el niño se enferma, pues mayor caos, porque posiblemente la mamá podrá ausentarse a trabajar, porque querrá cuidarle, que es lo normal. Pero les damos también asistencia médica a distancia, un tipo de orientación, que si el nene tiene temperatura, que siente tal o cual síntoma, para que le puedan ayudar, y quizá la mamá no tiene que ausentarse al trabajo, le orientan qué puede hacer, qué debe hacer, o incluso en su caso le podemos mandar una ambulancia. ¿Por qué es importante comentarte esto, Tere? Porque nosotros creemos en la inclusión laboral como una posición sostenible, con una serie de herramientas que ayuden a la mamá a trabajar tranquila. Irte a trabajar, o lo mismo con a una persona con discapacidad o un adulto mayor, sin más nada que te soporte a la gente que tú tienes en casa y que depende de ti, tampoco te genera un equilibrio emocional. Entonces, nosotros queremos gente equilibrada y tranquila, que vaya a trabajo feliz y que tenga su familia perfecta. Donde se reconocen sus capacidades y sus límites, que esto me encanta, ¿no? Absolutamente. No puede ser que hoy el mundo laboral esté exigiendo que seamos sobrehumanos, no, y no sencillamente humanos con capacidades y límites. Absolutamente. Y ustedes están atendiendo grupos vulnerables, detectando muy claramente y reconociendo
admitiendo que así sea la realidad nuestra de los seres humanos, capacidades y límites. Absolutamente. Entonces, buscar espacios laborales acordes a esas posibilidades humanas, ¿no? Tienes toda la razón. De hecho, una de las principales misiones que tenemos para poder ver el perfil de inclusión es cuál es el empleo que mejor tú deberías hacer. Podemos hacerlo todo, pero como igual nos pasa a nosotros, Tere, si tú a mí me pones a hacer temas de cocina que quizá no sea mi fuerte, pues tal vez fracaso. No es que sea mala, lo que pasa es que no es lo mejor para mí. Es exactamente lo que hacemos con nuestros grupos vulnerables y personas con discapacidad. ¿Para qué tú hoy eres muy bueno? Te buscamos un trabajo ideal a tus necesidades, pero además de adentro te potenciamos para poderte ayudar a generar mejores oportunidades en puestos y mejores oportunidades evidentemente económicas. ¿Qué otras experiencias conozco? Canacintra, yo conozco con Camín también, hicieron esfuerzos, no sé cómo va la cosa hoy en día con ellos. La Secretaría del Trabajo también ha buscado abrir espacios para que personas de grupos vulnerables tengan fuentes de empleo. ¿Conoces todas esas experiencias? Mira, estamos intentando un acercamiento justamente con Canacintra, con la Secretaría del Trabajo ya lo tenemos, ya tenemos pues aproximadamente 1 año y medio, 2 años, que muy especialmente estamos enfocando esfuerzos en la parte de Veracruz, que en Veracruz es uno de los estados de la República en donde más población hay, por ejemplo. Ahí nos estamos especializando también en la inclusión laboral de personas con discapacidad. Muchos de los empleos en los que estamos dirigiendo a las personas a este momento, porque así se ha dado la situación, es en limpiezas de grandes corporativos y líneas de producción. Pero bueno, igual ya te comento, estamos con otras fundaciones también trabajando actualmente. Pretendemos también hacer algún tipo de negociación con el INDEPEDI para poder... ¿Qué es el INDEPEDI? El INDEPEDI es un instituto encargado para la discapacidad y el desarrollo de profesionales del Distrito Federal. El INDEPEDI tiene como misión o pretende incorporar personas con un nivel académico un poquito mayor para justamente poder tener diversidad, que es lo importante además de la inclusión, desde apostar por niveles académicos un poco más bajos, que lamentablemente hoy esa es nuestra realidad. Digamos, personas dedicadas a oficios, personas técnicas, ¿cierto?, y personas universitarias, ¿no? Exactamente, y poder ir escalando, efectivamente. Entonces, estamos intentando hacer, y te digo intentando, pues porque estamos en los acercamientos con varias instituciones, con varias fundaciones, pero sí, Canacintra también es un buen objetivo para nosotros. Muy bien, ahora también me gustaría que nos digas, nos confieses qué te has encontrado en el camino. A lo mejor has encontrado puertas abiertas de parte de los empresarios y sin embargo pocas personas de grupos vulnerables dispuestas al trabajo. Y hay que decirlo, porque si es nuestra realidad, pues hay que denunciarlo y al mismo tiempo convocar a la formación humana a que se capaciten, se preparen. Ya hay muchos espacios de capacitación laboral donde las personas adultas mayores pueden recuperar habilidades, personas con discapacidad adquirir habilidades y madres solteras perder el miedo, lo cual significa también ganar habilidades espirituales, emocionales y afectivas que les den carácter y personalidad para salir al mundo laboral, a pesar de las dolencias que puede significar el ser mamá sola con hijos. Volvemos.
Hace al menos una década, México, desde distintas instancias, ha intentado ubicar a las personas con discapacidad o diversos grupos vulnerables como indígenas, campesinos, madres solteras, adultos mayores, personas con enfermedad mental, incluso expresos, personas que han estado en la cárcel y que por fin libres, habiendo recuperado su libertad, pueden incorporarse a la vida laboral. Y estos esfuerzos, algunos han funcionado, otros han fracasado, en fin. Ahora tenemos acá a Grupo Eulen, representado por Brenda Becerril Islas, que nos está platicando lo que pasa hoy. Lo que mencionaste, Brenda, fue INDEPEDI, el Instituto para la Integración del Desarrollo de las Personas con Discapacidad en el DF, que se parece al CONADIS a nivel nacional y que también ha hecho algunos esfuerzos por abrir puertas, no solo barreras arquitectónicas, sino también barreras laborales, para que puedan ellos emprender, ¿no? Sí. Como en un oficio o como técnicos o en una profesión. Dime, ¿tú qué te has encontrado más? ¿Puertas abiertas en las empresas para incluir a los grupos vulnerables en el campo laboral o grupos vulnerables capacitados, urgidos de encontrar un trabajo, o la oferta y la demanda no coinciden? Cuéntame. Me he encontrado en ambas partes satisfacciones y temas positivos, pero evidentemente de pronto tiende a desequilibrarse la balanza, o por un lado o por otro, ya sea por el lado de las empresas o por el lado de los talentos humanos. Y qué difícil, porque tú como cazadora de talentos le ofreces a las empresas la posibilidad de tener buenos empleados y resulta que no los encuentras, ¿no? De pronto. Pues de pronto puede llegar a suceder alguna caída, como evidentemente nos pasa a todos, pero el punto aquí es apostar por la perseverancia y la paciencia, Tere. Si efectivamente las puertas nos las abren, no llegamos a tener un bloqueo en ese sentido, mucho más apertura en la inclusión laboral de la discapacidad de tipo motora, por ejemplo, en los grupos vulnerables más hacia la madre soltera, menos hacia el adulto mayor. ¿Discapacidad intelectual? La discapacidad intelectual cuesta un poco más de trabajo, me parece que es por desconocimiento por parte de los empresarios principalmente, en el afán de, ¿pero qué va a hacer? Y si lo hace mal, porque creo que todavía no hay el suficiente entendimiento de que somos justamente el vínculo para decirles, orientarles hacia dónde les podemos dirigir e ir potenciando en el camino, pues evidentemente sus habilidades. Personas que han estado en situación de cárcel. También lo hacemos, de hecho, actualmente no en México, lo hacemos de forma internacional en España. Evidentemente es más fácil el camino, todavía no lo hemos hecho en México, evidentemente lo pensamos hacer, pero... ¿Por qué es más fácil el camino? En España. Yo pensé que te referías en la búsqueda de trabajo para personas que han estado en cárcel. No, imagínate, si para un adulto mayor es complicado, claro, o para una persona con discapacidad, pues así más, porque entonces ya les da riesgo que si los antecedentes penales y que si recurre, etcétera. Pero te digo, en México todavía no te quiero dar muchos datos porque aún no incorporamos en ese sentido, pero en España la respuesta ha sido favorable. Evidentemente eso conlleva a que debes tener un seguimiento sostenible de la persona. Que de hecho lo haces con todos los grupos vulnerables a quienes les consigues trabajo, les das seguimiento a cada uno de los empleados. Es correcto. Hace unos minutos yo te comentaba que se les pone un servicio de asistencia a distancia, se llama Pulsos, en donde se les va dando justamente el tema psicológico, también el fomento de sus actividades sociales, su entorno de redes sociales, de movimiento, de convivencia, de interacción y el tema de orientación médico. Eso es indispensable, Tere. Una persona con una salud preventiva, con un soporte psicológico continuo, es alguien que puede tener menos tropiezos en el camino que alguien que dejas a la deriva porque ya lo contrataste y pues que le vaya bien, ¿no? Aquí es un compromiso tripartita, en donde yo me comprometo como grupo, como patrón, en donde debe haber la voluntad evidentemente del talento humano y en donde él está trabajando in situ, que en este caso sería la parte de la empresa en donde hacemos el outsourcing. Si no hay esta simbiosis entre estas tres partes, pues algo puede fallar, que es lo que me comentabas al principio de cómo está la balanza. Evidentemente se llega a desbalancear, ya sea porque de pronto en el camino una madre soltera siente que no es capaz y que mejor no se presenta, o porque alguien con discapacidad se puede llegar a sentir excluido en sus entornos donde convive, comedores, alguna reunión, o que no se le integra alguna reunión, problemas de accesibilidad.
alguna exigencia en sus temas de actividades. Superior a sus capacidades, claro, entonces, a su pues, fuerza. Claro, la persona llega a un momento que dice, mejor ya no me presento, y es ahí donde entramos con la asistencia psicológica, para poderle ayudar a seguir adelante, ayudarle a reconocer sus limitaciones, todos las tenemos, y potenciarle otras, pero a la vez hablamos con las empresas para el tema de la paciencia y para el tema de la perseverancia en la continuidad laboral. Y la capacitación, porque las empresas también están obligadas a dar capacitación en aquellos puntos débiles de sus empleados, ¿no? Absolutamente, pero qué bueno que llegas a ese punto, porque con independencia de que las empresas no quisieran darles la capacitación, Tere, por ejemplo, nosotros tenemos como uno de nuestros 5 distintivos en la inclusión laboral el darles justamente capacitación online a todos nuestros talentos vulnerables o con discapacidad. Tenemos un aproximado de poco más de 100 cursos que les podemos otorgar a distancia, que no ameritan ni que se salgan de la empresa, ni que estén en horarios de trabajo, y pueden tomar desde cursos de Excel hasta cursos de ortografía y redacción, Access, Word, bueno, vamos, incluso hasta temas de asistencia domiciliaria en el ramo de los servicios sociales y de salud, que van incrementando su valor curricular y que además les certificamos. Esto lo hacemos vía el Instituto de Eulen Formación que tenemos en Madrid, España, y obviamente, bueno, apostamos por un talento más capacitado, que se desarrolle bien en la empresa donde está, pero en caso de que hubiera una rotación, pues ya vamos con la satisfacción, Tere, de que lleva el sello distintivo de Eulen, de que se formó en Eulen y de que ya trae mayor presencia en su currículum para apostar a mejor oportunidad. ¡Qué excelente! Y dime, en 3 años en México, ¿a cuántas personas has logrado colocar y de qué grupos vulnerables? Mira, discapacidad motora principalmente y madre soltera. Tenemos un aproximado de unas 250 personas, evidentemente falta camino. 75 son con discapacidad y el resto son madres solteras. Empresas desde todo tipo, desde ramos alimenticios, desde ramos farmacéuticos, ventas, servicio a cliente, temas de asistencia a distancia, o sea, muchos giros empresariales, tanto empresa privada como gubernamental, donde ellos están laborando. Ahora, existen algunos paradigmas que van como definiendo el tipo de trabajo ideal para los diferentes tipos de discapacidad, ¿no? Entonces, al ciego lo ponen a tocar música, a la persona con parálisis cerebral la ponen de call center, por ejemplo, no sé, van como diciendo, este oficio va para y ellos se rebelan ante eso y dicen, óyeme, no, yo soy una persona con aspiraciones muy originales que no tienen nada que ver con mi discapacidad y tengo la habilidad, la posibilidad de capacitarme, ¿no? Entonces tú les ayudas a diseñar su proyecto de vida y encontrar justo el trabajo que más se asemeja a sus sueños personales. Es correcto. Mira, Tere, aquí es muy importante los encuentros personales al momento de la entrevista que hacemos con ellos. Más allá de baterías específicas también que se les ponen a personas con discapacidad, mucho de eso nos ha ayudado, nos ha asesorado el DIF, por ejemplo. Se les hacen entrevistas, ¿para qué? Para poder saber más y cuáles son tus ventajas, desventajas, qué te gustaría, que no, es mirar en una conversación como tomar un café, que es cuando puedes ver incluso gesticulaciones, movimientos, empiezas a un tema más personal, cuéntame qué es de tu vida, cómo ha venido tu vida, y entonces vas encontrando quizá posiciones laborales en donde pueden ingresar y no necesariamente donde deberían ingresar por temas de paradigmas. Nuestro principal objetivo aquí es conocer a quién tengo, hacia dónde lo coloco, qué le tengo que potenciar y cómo lo debo sostener, evidentemente con una ayuda mutua. Y incluso si es en el DF, ¿dónde debe trabajar? Lo has dicho ¿En perfecto. qué zona debe trabajar Eso para es. que no haga 3 horas de camino al trabajo? No, lo has dicho perfecto. Y aparte el tema de la accesibilidad, porque aparte de la distancia es, ¿y ahora cómo me transporto? Porque entonces si le mandas a trabajar de punta a punta, pues resulta que sin ingresos o con un salario indigno, pues se va a gastar todo en transporte público, porque dime tú privado, ¿qué transporte público hay apto hoy en cantidad para nuestras personas con discapacidad? Sí, no tan bajo que entonces le empiezas a restringir la posibilidad de acceder a sus empleos y desisten en el camino. Entonces es cierto, es todo un tema integral.
cercanía, idóneo para sus aptitudes, potenciarle y evidentemente en contraste con la empresa donde ellos estén trabajando. ¿Das alguna capacitación a la empresa para que se prevenga, todos los empleados estén prevenidos y sepan que van a recibir un tesoro entre sus compañeros, una persona vulnerable que tiene una riqueza personal extraordinaria por su misma experiencia, que tiene mucho que dar, que su sola presencia será desarrollo humano para todos? Claro. ¿Les das algún curso introductorio para la convivencia humana con personas con discapacidad? Les damos un curso introductorio, sí, y además es una capacitación muy dinámica, en donde, por ponerte un ejemplo, como parte de la capacitación que hacemos ya con la empresa y con el equipo de trabajo donde se desenvolvería nuestro talento humano, les ponemos hasta un ejemplo en donde, a ver, ponte por favor en esta silla o toma esta andadera y llega hasta esta punta del sitio o va o sube y baja en elevador o en escalera, pero en tanto tiempo. O ve a un baño y trasládate en la silla de un lugar a otro, pero también en cuánto tiempo. Entonces, a modo de que se sensibilicen y concienticen de qué es lo que tenemos que hacer cada uno como una aportación en el camino para que todo el entorno se desarrolle bien, tanto para el talento como para los demás. Excelente. Solo por tratarse de una empresa así, EULEN, Grupo EULEN, que ha llegado a México para abrir puertas laborales a las personas con discapacidad, madres solteras y adultos mayores, te voy a dar permiso como una excepción, Brenda, que nos menciones las empresas mexicanas que han abierto sus puertas. Si son mexicanas y solo de recursos mexicanos, me va a dar mucho gusto que si me mencionas a las transnacionales, porque pues esas ya tienen experiencia en abrir puertas a todo el mundo y además pagan re mal a sus empleados. Así que volvemos.
Continuamos www.anunciacion.com.mx. Estamos platicando con Eulen, una empresa transnacional. Y conste que la pregunta anterior al corte era, le dije a Brenda, ¿puedes decirme los nombres de las empresas mexicanas, de capital mexicano, que están dando empleo a grupos vulnerables? Y no me digas los nombres de las empresas transnacionales. Para ser justa, no todas, pero sí muchas de las que hay en México pagan muy mal a los empleados, especialmente a los obreros o a los que atienden, los cajeros, ¿no? Entonces eso sí da mucha tristeza, y si van a ser sueldos de 1,200 pesos al mes, ni me los menciones. Seguro. Por eso te pregunto, empresas mexicanas que dan trabajo a personas con discapacidad, madres solteras o adultos mayores. Se cuentan con las manos, Tere, absolutamente. Te voy a mencionar una de las que más ha apostado, porque las otras, pues bueno, tienen capital extranjero, no pagan específicamente mal, pero bueno, todavía falta en el camino. Una de ellas es Palacio de Hierro. Que sí está dando empleo. Sí está dando empleo, y toda la parte limpieza, por ejemplo, la parte personas con discapacidad de leve a moderada. También un sitio importante en donde no puedo decir el nombre, pero donde nos trasladamos vía aérea a todas partes del mundo. Y bueno, tenemos alguna que otra que estamos justamente apostando por un nivel salarial mejor, pero... ¿Y nada más puedes mencionar 3? Solo puedo mencionarte, sí. Yo te dije, las cuento con las manos. ¿A cuántas les has tocado la puerta? Muchas. Yo te podría decir que por ponerte una dimensión del tema, aproximadamente de unas 30 empresas con sus diferentes sucursales, pues se ha logrado un éxito solo en interés, no específicamente en que contraten a alguien, pues a lo mejor en un 5%. En interés, en que interés, les interesa, sí. Pero todavía no contratan a nadie. Sí. ¿Qué es lo que te hace perseverar? Porque yo en tu lugar ya estaría agotada de tristeza de ver que tocas puertas y no te las abren, y al mismo tiempo filas enormes de personas buscando empleo. ¿Qué te hace perseverar? Por principios, por convicción. Estoy convencida que toda la vida, en todo en la vida, como esto en específico, que es complicado, es perseverar, estar, convencer, pero convencer con argumentos sólidos, como es una pirámide poblacional en donde tenemos a un país envejecido, un modelo de familia distinto, que ya no solamente son papá, mamá, hijos, es una mamá con un hijo o una mamá con un abuelo y un hijo, en donde obviamente hay que cambiar la mentalidad. ¿Cuál es la tendencia? A crecimiento. También a mayores grupos con limitaciones, enfermedades crónico-degenerativas, niños con diabetes, personas muy jóvenes de 20 años con hipertensión, que al rato son enfermos crónicos y que ya no les quieren emplear porque creen que les cuesta. Entonces, ¿qué es? Perseverar con argumentos en un país donde la población cada vez puede llegar a ser más enferma, más dependiente, obviamente, con más discapacidades, envejecida, y hay que apostar por la inclusión laboral, porque si no, el costo de la exclusión es muy caro para un país. Así es, bueno, ese es suficiente argumento, sí. Pero además ya has acumulado algunas historias, sí, ¿no? Historias de éxito de personas que has logrado contratar, nos decías, de muchas madres solteras y también más de 70 personas con discapacidad, sí. Y estos ya son testimonios vivos de que funciona de maravilla tener una persona con discapacidad o una mamá hiper responsable, porque hace su trabajo muy bien y a 1000 por hora para por fin llegar a su casa a atender a sus hijos, ¿no? Correcto. Entonces, cuéntanos historias de personas con discapacidad primero. Mira, tengo hoy en día un caso de una persona con discapacidad, mujer, una psicóloga, ¿puedo decir el nombre? Sí. Rosy Torres. Ella es una mujer que tenía pues quizá un poquito de miedo a entrar a trabajar por cómo se puede venir esto, y si no me gusta el trabajo, y si no doy lo mejor de mí, en fin. Es una colaboradora excelente, psicóloga, que además te digo, ha seguido estudiando diplomados, hoy está en uno que incluso es sobre la discapacidad,
y que genera un nivel de integración en el equipo de trabajo inmenso y un aporte intelectual, pues vamos, incalculable. En el caso de ella, otras personas con discapacidad que están con un cliente que nos traslada vía aérea a todas partes del mundo. Ella tuvo un accidente, trabajaba en una gasolinera, le amputaron una pierna con un hijo, 0 ingresos. Cuando llegó a pedirme trabajo, le tuve que dar para su pasaje, tanto del que vino para el de vuelta, pero con miedo a entrar a trabajar, porque pues no voy a poder moverme, no sé usar la computadora, que es otro punto importante. Al final, bueno, ella está trabajando, su jefe inmediato la reporta como de las mejores, maneja perfectamente la computadora y es una mujer que llega puntualísima y que además cuando enferma no quiere faltar. Ahí hay como que decirle, por favor, retírate a tu casa, pero pues muchos ejemplos te podría contar. En cuanto a adultos mayores, hemos tenido la oportunidad de emplear también, además de estar en ese grupo vulnerable, de ser con una enfermedad crónico-degenerativa, por ejemplo diabetes, en donde lo mismo, bueno, pues para poderse proveer de su medicamento y todo esto, pues necesita tener un ingreso. Ejes de familia, en el caso de esta persona que te estoy hablando, que mantienen pues a un total de aproximadamente 4 hasta 6 personas. Entonces, pues la satisfacción que te da esto, Tere, de que puedes proveerle a un talento, además de oportunidad de capacitación, oportunidad de llevar dinero a la familia, es invaluable. Como empresa tenemos grandes satisfacciones. No solo para la historia familiar específica, sino para la nación mexicana. Correcto. Impresionante, de verdad, donde la mayoría son grupos vulnerables. La mayoría mexicana es población vulnerable, ¿no? Impresionante. Pues celebro que este grupo EULEN en México. Ahora quisiera que nos cuentes, ¿has podido sondear qué pasa con el desarrollo humano de los compañeros de trabajo de personas con discapacidad? Sí, aparte de que lo hemos podido vivir, porque te digo, en EULEN pues lo trabajamos, pero lo seguimos además con las personas que dejamos en alguna otra empresa, absolutamente positivo, los aceptan perfecto. Es más, te puedo decir que en ese sentido disminuye la rotación a nivel organizacional. ¿Por qué? Por ponerte un ejemplo, si hay alguien que dice, traigo un dolor de cabeza, me duele el estómago, tengo un cólico tal, ya me voy a trabajar. ¿Pero cómo? Ya me voy a mi casa. Ya me voy a mi casa, perdona. Si tienes a una persona que sabes que a lo mejor trae algún tipo de sonda porque está en silla, porque ya necesita llevar esa herramienta de salud importante. Si tienes a una persona que sabes que para poder ir a trabajar se levanta 3 horas y media antes para poderse vestir, bañarse, tomar su carro, etcétera. ¿Cómo crees que te vas a ir? Te motiva a seguir adelante. Pero además nos hemos encontrado también que las empresas, cuando hay alguna discrepancia entre áreas, al ver a una persona con discapacidad que está llevando a cabo alguna actividad, pues ya te sensibilizas al, ok, trabajo con prontitud y entrego puntual. No lo entrego y ya luego veré. O sea, generas un ánimo de solución, de organización, no hay exclusión entre los miembros de las empresas. Aquí yo creo que el principal bloqueo es la entrada. Desde hablar, obviamente, con los responsables de recursos humanos, para pelearles, porque esa es la palabra, para pelearles un salario digno, para pelearles prestaciones adicionales a las de la ley y para poder concientizarles de lo importante que es la paciencia y la perseverancia en el camino, sin desistir está faltando, llega un poco tarde, le veo ausente. Por eso, apostemos por sacarle adelante. Es una persona o bien que no había trabajado o bien que trae formación académica de la primaria. Entonces, apostar por esculpir talentos en donde tú conozcas que le has dado la formación bien presa o vía nuestra online y digas, muy bien, empezamos en este escalón y hoy estamos en este otro. Eso es lo importante, llegar a concientizarlos. Me encanta, me encanta. Ojalá que la experiencia de los empresarios que contratan personas en una situación de extrema vulnerabilidad descubran nuevamente lo que nunca se debió haber olvidado, que el trabajo es fruto del ser humano, del corazón humano, y que la empresa debe girar en torno a la persona humana, es decir, al corazón del ser humano, ¿no? ¿Cuál es el lema de EULEN? En ese sentido, sí, es las oportunidades son para todos.
Nosotros, Tere, contratamos por la capacidad y jamás excluimos por la discapacidad o limitación. En ese sentido, lo que hacemos es ubicar lo que te comentaba hace rato, a quién tenemos, hacia dónde lo llevamos y ya una vez ahí, cómo le damos sostenibilidad y cómo lo potenciamos. El punto es que la persona también vea que se mueve. Es como cuando uno se pone a dieta. Te cuesta un montón de trabajo empezar con el tema, pero cuando vas viendo que vas bajando de peso, que te sientes mejor, continúas. Lo mismo con una persona vulnerable o con una persona con discapacidad. Al ver que vas mejorando, que te has certificado, que conoces más y que ya eres un candidato para otro puesto, te motiva a seguir adelante. Entonces, disminuye el ausentismo, se incrementa la autoestima en la persona y lo ayudas a que salga adelante. Vía ya él mismo. Lo importante aquí es que se vaya haciendo más autónomo en el camino. Y podría pedírsele a las empresas que lo contraten temporalmente por un año mientras él gana esa fuerza en su carácter, su personalidad y se atreve a ser emprendedor. Porque también lo de hoy es que no hay empleo, ¿no? Sí. Por el sistema económico neoliberal que, híjole, caramba, es la cosa más horrenda que nos ha ocurrido en las últimas décadas, ¿no? No, absoluto. Pero bueno, no hay empleo, digamos. Pero hay muchos emprendedores, cada persona es un emprendedor, potencialmente hablando. Entonces, una experiencia de un año como empleado de una empresa te puede dar pues todos los elementos que necesitas, el entrenamiento que necesitas para atreverte a ser emprendedor. ¿Existe esta posibilidad de búsqueda de empleo temporal? Sí, y me encanta lo que dices, porque mira, Tere, lamentablemente en las empresas justamente la media es un año cuando se desesperan y dicen ya no. Lo importante aquí es tener la paciencia y la perseverancia para aumentar ese límite de tiempo, que se puede hacer por temporal, sí, incluso hasta por menos tiempo. Pero aquí también la recomendación sería, vámonos por las dos vías, por el empleo temporal, pero con vistas a un empleo de mayor permanencia, por un lado, pero por otro, lo que dices, en un mundo en donde los temas económicos y políticos cada vez son más graves, la inclusión laboral tiene que ser todavía más contundente. Y en este sentido, la propuesta o la aspiración que nosotros tenemos como meta en Eulen es proponerles a las empresas trabajo para todos. ¿En qué sentido? Si vas a emplear 2 personas para jornadas de 24 horas, acórtalas para poderle dar empleo a más. A 4 y no a 2, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué sucede? Pues que obviamente tienes más personas económicamente activas, menos desempleo y le das oportunidad laboral a todos. Y les propones todo lo contrario a lo que las empresas pretenden, tener menos empleados para ganar más utilidades. Claro, solo que entre más desempleados tengas, pues tienes más problemas sociales. Exactamente. Y un problema social te pega como empresario. Me encanta que lo digas y con eso cerramos. Repítelo, por favor. Sí, que tenemos que incluir laboralmente a todos los grupos vulnerables, personas con discapacidad, apostemos. Porque los problemas sociales son bomba atómica. Bomba atómica, problema social, hay que apostar evidentemente por la inclusión laboral. Oye, te felicito de verdad, Brenda. Espero que este programa lo estemos mandando por Twitter y por Facebook. En este instante que salimos tú y yo del aire, ya se está reproduciendo en internet. Perfecto. Y entonces tendrás el URL para mandarlo por correo electrónico a todas las empresas, para compartirlo con quien sea necesario, para que se abran fuentes de empleo para personas con discapacidad, madres solteras y adultos mayores en este país. Muchísimas gracias, felicidades. Tere, gracias y gracias otra vez en nombre del Grupo Eulen. Gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta el ratito. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook. En Todo México Somos Hermanos. Y síguenos en Twitter, @TodoMéxicoSomos.